En la película Free Guy, Free City es un videojuego que contiene una ciudad, los personajes jugadores y una sociedad con personajes no jugables, así que en este mundo simulado se encuentran los NPC, los personajes jugadores que son conscientes en distintos niveles de conciencia y las personas creadoras del videojuego, que son la clase dominante que crea la realidad de la Matrix. Todos los personajes jugadores llevan gafas de sol y eso significa que responden al arquetipo de héroe, porque desafían las normas y porque tienen consciencia, al igual que ocurre en las películas Matrix y ellos viven. Es decir, las gafas permiten percibir la simulación y los aspectos auténticos o reales que oculta ese mundo falso o ficticio. Por el contrario, los NPC llevan una existencia simple, inconsciente y rutinaria, caracterizada por actitudes conformistas, patrones repetitivos y mensajes positivos. O sea, son personajes programados que obedecen a la simulación de la Matrix. No obstante, Guy, un NPC, trabaja como cajero de un banco y pasa el tiempo con su mejor amigo Buddy, sin saber que su mundo es un videojuego. Un día consigue unas gafas de sol que llevan los avatares de los jugadores y que le muestran Free City en el modo como lo visualiza un personaje jugador, y este hecho coincide con que Guy ya se sentía cansado, atrapado y anclado en Free City. Además, tiene la necesidad psicológica de buscar la mujer de sus sueños. Prueba de ello es cuando Guy dice: ella ha alquilado una habitación en mi cerebro. Así comienza a trabajar el ánima, esto es, los aspectos femeninos del inconsciente de un hombre o la búsqueda masculina del lado femenino. Precisamente Guy queda seducido con Chica Molotov, el avatar de una jugadora, y decide seguirla. Consigue unas gafas y rompe con su patrón de comportamiento preestablecido, después de lo cual conversa con Chica Molotov, quien lo confunde con un personaje jugador de nivel bajo y le aconseja que complete sus misiones para hacerse más fuerte. De esta manera, Guy comienza a desprogramarse mediante el arquetipo del héroe, ya que Guy no solo completa las misiones, sino también realiza actos heroicos con benevolencia, protegiendo a los NPC de los personajes jugadores. Así pues, Guy se vuelve autoconsciente y sensible, es decir, en la película se dice que Guy es un NPC que ha evolucionado hacia una inteligencia artificial, o en palabras de Carl Jung, la individuación psicológica se manifiesta cuando el personaje principal, Guy, pasa de ser un simple NPC sin conciencia propia a un individuo que busca comprender su existencia y tomar decisiones conscientes. Su viaje del héroe es el proceso de individuación, por el cual comienza a tomar decisiones por sí mismo y se aleja de la programación preestablecida del juego para descubrir su verdadera identidad. Esto significa que, al rebelarse contra su papel original, Guy debe enfrentar su propia sombra. Esto es, los aspectos ocultos y reprimidos de la personalidad, pero también debe enfrentar la revelación de la verdad que implica un mundo que no es real ni es libre, sobre todo cuando Chica Molotov le revela que Free City es un videojuego, un mundo simulado lleno de personajes de relleno que están programados. Todo esto ocasiona una crisis existencial que angustia a Guy y le obliga a buscar la verdad, descubriendo que Free City es un mundo artificial. Y esto también le ocurre a John Murdoch en Dark City y a Truman Burbanks en el show de Truman. Después de esto, un Guy enojado intenta despertar de manera desesperada a los NPC, pero no consigue nada. Al final, termina en casa de Buddy, su mejor amigo, con quien tiene una conversación profundamente filosófica. Entonces, Guy le pregunta: ¿qué pasaría si algún día llegas a saber que no eres real y que el mundo es una mentira? La respuesta de Buddy es que nadie sabe lo que es real, o si somos reales, pero lo único real es que tú y yo estamos aquí ahora mismo. Esta reflexión del ser y del existir se encuentra en los estoicos, los budistas, Krishnamurti y Carl Jung, pues todos ellos plantean la atención plena, por la cual se practica la contemplación, la meditación y la autoobservación, estando y manteniéndose en el momento presente. Solo así Guy comienza a cuestionarse qué es Free City, quién está detrás, percatándose de las ilusiones, distracciones y situaciones absurdas de la Matrix. Y esto le hace preguntarse por qué su vida responde a un comportamiento preestablecido. O sea, la programación NPC de Guy está fallando
y siente la necesidad de encontrar un sentido existencial y por extensión una vida auténtica y autónoma. De hecho, la película revela que los NPC pueden romper sus patrones y actuar de manera independiente, es decir, los NPC pueden recuperar su individualidad o desarrollarla pese a la cultura de masas y otras formas de alienación. Además, se sugiere que algunos NPC tienen el potencial para desprogramarse de la mente colmena. Por ejemplo, Buddy podría dejar de ser un NPC, pero prefiere la seguridad de su vida rutinaria y no se atreve a tomar por sí solo el camino de la individuación. No obstante, la interacción de Guy con Buddy hace que este último acabe desarrollando la autoconciencia y es por eso que en la parte final de la película, Buddy actúe como un héroe, tomando la decisión de ayudar a Guy y las acciones que conllevan esa decisión le hacen sentirse vivo por primera vez. Ahora bien, el psicólogo suizo plantea que una persona en proceso de individuación puede confrontar su sombra individual e impactar en otras personas, porque Guy supera sus miedos, se rebela contra las reglas del juego, descubre su propio poder y se convierte en un héroe. Y todo esto repercute positivamente en la mente de algunos NPC, pero por lo general, la mayoría de los NPC son parte de la sombra colectiva de la Matrix, ya que esa sombra responde a los arquetipos oscuros y malignos. Es decir, el sistema hará todo lo posible para mantenerse operativo y exitoso. Por ello, Antoine Hovachelik, el supuesto creador de Free City, es el villano que decide destruir a Guy, porque la fama del tío azul entre los jugadores del videojuego podría arruinar el lanzamiento comercial de Free City 2. Sin embargo, la individuación psicológica de Guy no se reduce a un despertar de la conciencia y a una vida consciente dentro de la Matrix, sino también conlleva la adquisición de nuevos conocimientos que permiten trascender a Guy. O sea, la interacción de Guy con Chica Molotov le permite comprender la realidad simulada de Free City, y esa comprensión se integra en la psique de Guy. Por otro lado, Chica Molotov es el avatar de Millie Rusk, una desarrolladora de videojuegos, así que la interacción no solo es dentro del videojuego, sino también interdimensional, ya que cuando Guy se da cuenta que el mundo de Free City está programado y creado por seres de otro mundo y que su amor por Chica Molotov no es posible, entonces ingresa en un estado de sufrimiento, y sin embargo esto lo acaba haciendo más fuerte, y en consecuencia se da cuenta de que hay algo más grande y significativo que su propia existencia dentro de Free City. En este punto de la historia se observa que la individuación de Guy no es una casualidad ni un accidente, ya que, según Carl Jung, es necesario estar atento a las coincidencias significativas entre hechos, acciones y eventos sin una relación causal, pero que comparten un significado para la persona que los experimenta. En este caso, Guy es un NPC, al que Walter Keys, el desarrollador del videojuego Free City, le da la posibilidad de ser consciente a través del código fuente y mediante la interacción con el arquetipo de la sabiduría. O sea, Walter Keys es el Dios verdadero y su creación, Vida Libre, ha sido sustituida por el demiurgo Antoine Hovachelik, el falso dios de Free City. Al inicio, el demiurgo está ciego y no se da cuenta que el código fuente de su creación programada oculta el libre albedrío y la consciencia como regalos para los NPC que decidan individualizarse. Además de ello, Millie Rusk es la sabiduría, es la Sofía gnóstica, el Chokmah de la Cábala o la diosa Atenea de la mitología griega. De hecho, la primera aparición de Millie Rusk es en una cafetería, y frente a ella el número 137, número que estudió Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli, y que representa la frontera entre la dimensión física y la dimensión metafísica, y es la fuente de muchas sincronicidades inexplicables que tienen un impacto en la individuación, en este caso, la individuación de Guy. Sin embargo, el falso dios Antoine Hovachelik está perdiendo el control sobre Free City, así que prefiere destruir el código fuente del videojuego y crear otra versión de Free City, con personajes NPC totalmente programados y sin posibilidad alguna para desprogramarse, por lo que pretende diseñar una Matrix mejorada. Frente a esto, Millie Rusk y Walter Keys hacen todo lo posible para ayudar a Guy, y que éste pueda llegar al código fuente antes de que el falso dios lo destruya, borrando a todos los NPC del videojuego y eliminando la única prueba del anterior videojuego llamado Vida Libre.
El código fuente tiene la forma de una isla paradisíaca. Es el arquetipo del jardín del Edén, el símbolo de la vida libre y auténtica, y se llega a través de un proceso que está representado por un puente visible en la mayoría de sus tramos, pero en la parte final no es visible, por lo que se requiere dar un salto al igual que en el árbol de la vida de la tradición cabalista. Ese salto a la séfira invisible requiere de fe, amor y conocimiento. O sea, en palabras de Carl Jung, la individuación se inicia con una crisis existencial que cuestiona la programación NPC, pero la desprogramación total ocurre durante la experiencia religiosa, mística o espiritual del viaje del héroe. Para terminar, os pregunto, ¿es posible una desprogramación masiva de los NPC o bien solo es un proceso individual? Os leo en comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.